Ahí sí. Ya. Eh, sí, no hay pregunta entonces. Porque el día de hoy vamos a ver. Recuerden que hay distintos tipos de preguntas que se hacen en filosofía. Y lo que estuvimos viendo en la clase anterior, que fue Platón, responde a la pregunta de, o las preguntas por el ser. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Por eso se habla del ser. ¿Ya? Eh, y eso no solamente se transmite o se tiende solo a pensar en el ser humano, ¿ya? Las personas, sino también en las cosas. ¿Ya? Eh, Hubo un periodo de la historia de la filosofía en la que se cometieron muchos errores en el sentido de que cuando se intentaba comprender el ser, por ejemplo, del ser humano, quiénes son los seres humanos o qué características propias tienen los seres humanos, cometían un error garrafal en la filosofía porque se trataba con las mismas categorías a las cosas y a las personas. Y son completamente distintas, no podemos ocupar las mismas categorías. ¿Y a qué se refiere con categoría? Las formas de entender el ser de las cosas y las formas de entender el ser del ser humano se ocupaban conceptos similares, ¿ya? Y no pueden ser similares porque las cosas y los seres humanos son completamente distintas. ¿Mm? De hecho, en la actualidad existen muchas teorías. Bueno, en ese periodo al que me refiero, ¿cierto?, de esta confusión, lo trató de arreglar un filósofo alemán llamado Martin Heidegger, precisamente haciendo estas mismas recomendaciones, que no podemos ocupar las mismas categorías. De hecho, para que sea bien distinto, para que se entienda la diferencia y otro, se ocupaba una palabra que él mismo inventó, ¿ya? Que tiene que ver con el Dasein, que es una palabra alemana que quiere decir ser ahí. Eh, bueno, y en ese sentido hacía referencia de que los seres somos en el presente y además somos en el sentido de que depende de lo que decidimos ser, porque nosotros podemos ser cualquier cosa, ¿no? Podemos llegar incluso a hacer cualquier cosa. En cambio, las cosas no necesariamente. Ahora, esto comienza, ¿cierto?, con estas primeras personas, con los primeros griegos, ya porque Martin Heidegger, siendo un alemán, estamos hablando de periodos de siglos muchos más adelante, de hecho es más cercano a nosotros que a estos sujetos que estamos viendo. Eh, y el que vamos a ver hoy día, ¿cierto? Es el discípulo del que vimos en la clase anterior, el día miércoles. Fue estudiante del que vimos el día miércoles, que era Platón. Este sujeto tiene por nombre Aristóteles. De hecho, tiene tilde, se supone. Eh, Es este sujeto, ¿ya? El que vamos a ver su teoría del ser. Ya cuando él habla del ser, las cosas son, y en este caso cosas y personas, no hay distinción ahí todavía. Para poder entender quiénes somos, tenemos que pensar en 6 conceptos básicos. ¿Y qué son esos conceptos que ustedes ven ahí? ¿Ya? Para poder entender el ser de un ser humano, sea el que sea, tenemos que ver la sustancia de ese ser, el accidente de ese ser, la materia y la forma, que son palabras y conceptos que más utilizamos, sobre todo lo que tiene que ver con las ciencias. Eh, el acto de ese ser y la potencia de ese ser. Y, y así vamos a poder entender a una cabalidad, a su totalidad, el ser de tanto de las cosas como también de los seres humanos. Y tenemos que aplicar estas 6 categorías. Veíamos que con Platón, ¿cierto?, que era la clase anterior, veía, por ejemplo, a los seres humanos en una composición de 2 mundos, ¿ya? Con esta alegoría de la caverna, él trataba de demostrar que existían 2 mundos. Uno, el mundo, ¿cierto?, sensible, que es el mundo, este mundo, en el que estamos ahora, ¿ya? Porque ocupamos nuestros sentidos, eh, convivimos con todas las cosas en este sentido.
Pero el cuento es que estas cosas son solamente apariencias de lo que es lo realmente existente. Eh, y él la separa, ¿cierto? Del otro mundo, ¿cierto? Tenemos el mundo sensible, que es este, y lo separa del otro mundo que de donde viene el alma. El mundo sensible tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra materia. Eh, pero el otro mundo, que es de donde viene el alma, y por eso Platón ve al ser humano, en este caso, como un componente tanto de cuerpo y alma, es el mundo de las ideas, el mundo inteligible. Entonces ahí diferencia estas dos cosas, el mundo sensible y el mundo inteligible. Uno es perteneciente al cuerpo y el otro es perteneciente al alma. Ahí es donde yo les mencionaba, ¿cierto? Que incluso hasta en las religiones esto está influenciado. Perdón, las religiones se influenciaron por este pensamiento. Ya la filosofía eh, es mucho más antigua, estas ideas, que las religiones. Por ejemplo, la judeo, la cristiana, ¿ya? La islámica. Por eso en las religiones se diferencia el cuerpo y el alma. Y el alma viene, ¿cierto?, de este otro mundo. Para las personas que son creyentes, este mundo inteligible, ¿cierto?, de donde viene el alma, pasaría a ser el reino de Dios, ¿cierto? Para que los que son cristianos, el reino de los cielos, el reino de donde viene, ¿cierto? Está con su deidad. Mientras que este es el mundo terrenal, ¿ya? El mundo material. Ahora, Aristóteles no estaba de acuerdo con Platón, ¿ya? Porque decía que habían cosas que no quedaban, ¿ya? Explicadas a su totalidad. Y por lo mismo, cuando su maestro, Platón, le plantea esta idea, Aristóteles la, eh, es rumiante, ¿cierto? Ahí con su idea, ¿cierto? La cranea, le da vuelta y llega a la conclusión que ustedes ven ahí en la pizarra, en donde para poder entender realmente al ser de un sujeto, no es solamente em, queda inacabada, ¿cierto? La explicación con el alma y el cuerpo, ¿cierto? Con el mundo sensible y el mundo inteligible, sino que hay que verla en estas seis categorías: sustancia, accidente, materia, forma, acto y potencia. Ahora, ¿a qué hacen referencia cada una de estas cosas? Siempre que pensemos en un objeto, siempre que pensemos en un ser vivo, sea el que sea, tenemos que pensar en estas seis categorías. Y vamos a empezar desde lo más profundo, por decirlo de alguna forma, porque son áreas completamente distintas y están divididas en estos tres ámbitos completamente distintos, ¿ya? Porque sustancias y accidentes hacen referencia a cosas distintas a la materia y la forma, están relacionadas, obviamente, íntimamente están relacionadas, pero hacen referencia a cosas distintas, y lo mismo que el acto y la potencia, ¿ya? Ahora, las más fáciles de entender, porque hemos tenido más relación con estos conceptos, es el de la materia y la forma, ¿ya? ¿Alguno de ustedes se atrevería a plantear, ya que han tenido eh, asignaturas de las ciencias, ¿cierto? Biología, química, física, las ciencias naturales. ¿Podrían definir lo que ustedes han visto de lo que es materia-forma? ¿Alguno se atrevería a decirlo? Si no, no se preocupen, digan que no, no hay problema. Parece que no. Bueno, la gran mayoría de las personas, gracias por el gesto, Carolina, la gran mayoría de las personas entiende la materia, ¿cierto? Cuando lo hablamos de manera bien coloquial, de lo que está hecho algo, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Si hablamos de, no sé, en este caso que tengo acá la taza, ¿cuál sería la materia de esta taza? ¿De qué está hecha esta taza? Eso sería como masa. Que tiene que ver con la masa, muy bien, sí. Susi, parece que no. Porque más o menos lo que nos están enseñando es fuerza, masa y aceleración. Claro, es que ahí entra en juego precisamente estas cositas, estos conceptos. La masa en sí, ¿sí?, está relacionada con la materia, ¿ya? Y de hecho, la aceleración en la ciencia eh, está más relacionada, si bien con la masa, pero también
Exactamente. Muy bien, Camila. Ahí acaba de hacer la definición, ¿cierto? De lo que es materia. Ahora, la aceleración está afectada también por la forma, ¿ya? Porque dependiendo de la forma de los objetos pueden acelerar más o acelerar menos. Esa es, por ejemplo, una de las condiciones básicas, o mejor dicho, primarias, fundamentales. ¿En qué puede ser? En el automovilismo, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿cierto? En Indianápolis, en todo lo que tenga que ver con carreras de vehículos. ¿Por qué? Porque dependiendo de la forma del vehículo se puede obtener una mayor aceleración o una menor aceleración dependiendo de la forma del objeto. ¿Ya? Entonces, se hacen de manera aerodinámica, en la aviación, para qué hablar, ¿cierto? Los aviones están hechos precisamente en función de la forma para tener una mayor velocidad, ¿ya? Y también entra en juego la materia, porque también dependiendo del tipo del material, ¿cierto? También se puede alcanzar una mayor aceleración. La masa, ¿cierto? También influye en esto por la composición de la materia, ¿ya? Algo que en un caso más coloquial, para los que les gusta el deporte del ciclismo, una bicicleta, ¿cierto?, de metal no es la misma que una bicicleta de aluminio. El deportista, ¿cierto?, dependiendo del material, alcanza mayor velocidad, ¿cierto? Y en este caso la aceleración, o no tanto, no tanto. Entonces, dependen los materiales, depende la forma, ¿cierto? Para poder entender el ser de la bicicleta, ¿cierto? El ser que tiene, o la forma que tiene, ¿cierto? Los aviones, la materia del avión, ¿ya? Y en nosotros pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Eh, de hecho, una de las primeras cosas que nos llaman la atención entre nosotros mismos es la misma materia y la forma. ¿M? Es lo primero que llama la atención porque es el primer sentido, ¿cierto?, que nos atrae, que es el que ocupamos la gran mayoría, ¿cierto?, que es la vista. Entonces, lo primero que llama la atención de un ser, ¿cierto? En este caso de un ser humano, es su materia y su forma, ¿ya? Su composición material y la forma que éste tiene. Y a lo largo de la historia humana, esta concepción ha tenido diferentes cambios, ¿ya? Bueno, lo vemos de manera un poquito más específica en otros en otros ramos, en otras asignaturas en tercero y en cuarto que son electivos. Por ejemplo, tenemos estética, y ahí en estética se les deja bastante claro que, por ejemplo, el concepto de belleza y de fealdad, ¿ya?, que son estudiados, que se dicen que tienen ciertas características, están en relación íntima con la materia y la forma. Y eso ha sufrido cambios a lo largo de la historia humana. Lo que antes se consideraba bello en un periodo, después para nada, ¿ya? Y viceversa, lo que se consideraba feo, a lo mejor se consideraba bello. Antes lo que se consideraba bello hoy día se considera feo o viceversa, ¿ya? Y en distintas épocas, ¿ya? Además, no solamente por el tiempo, sino también por las culturas. ¿M? En algunas culturas dependiendo de la forma de las cosas, ¿ya? O de las mismas personas, de los seres vivos, se consideran bellas o no. Y en ese sentido, materia, como bien lo dice, ¿cierto?, la compañera ahí en el chat, la materia es aquello de lo que está hecha cualquier cosa, ¿ya? O cualquier situación que nosotros estemos observando. Como por ejemplo, muy bien ella lo pone, ¿cierto? La silla de madera, la madera vendría siendo, ¿cierto?, la materia. Ahora, una silla no está compuesta solamente de madera, ¿ya? También tiene otros elementos que hacen que éstas se unan. Puede ser el pegamento, pueden ser los tornillos que tienen que ver con el metal, metal, pegamento, madera, barniz y cualquier otro elemento que esté, ¿cierto?, ahí. Entonces, todos esos son de lo que está hecho. Mientras que la forma es lo que hace que una cosa sea lo que es, ¿ya? Y nosotros manejamos formas básicas, ¿ya? La gran mayoría manejamos formas básicas. Aquí hay que hacer distinciones. Y aquí es donde cometemos muchos errores. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente nosotros tenemos claro que vivimos en un mundo tridimensional, que es lo básico. Pero cuando hacemos referencia a cierta forma, lo mencionamos solamente en dos dimensiones, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando queremos hablar de un objeto tridimensional, por ejemplo un balón, eh, nosotros generalmente le decimos que es un círculo, cuando no es un círculo, sino que es una esfera, ¿ya?
¿Por qué? Porque el círculo es el nombre que recibe la forma, ¿cierto? En una figura de dos dimensiones. Pero la esfera es un objeto que va más allá de las dos dimensiones, las tres dimensiones. ¿Mm? Eh, y ese es el nombre correcto para hacer referencia a la forma de un objeto en tres dimensiones. Cuando yo digo que algo es cuadrado, que es el nombre, ¿cierto?, que recibe una figura geométrica, pero es en el nombre de una figura geométrica en dos dimensiones. Si yo quiero hacer referencia a una figura en tres dimensiones, tendría que decir cubo. Y generalmente eso siempre se nos olvida. ¿Mm? Por ejemplo, esta misma taza. ¿Cuál es la forma básica o fundamental o de lo que principalmente está, ¿cierto?, compuesto este objeto? Les digo al tiro, no es círculo. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el nombre concreto que yo debiese utilizar, ¿cierto?, con la forma de la taza? Por lo menos uno. Tiene que ver con la forma básica, ¿cierto? Este de aquí. ¿Ya? No el de la viejita. Física. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma física, el nombre que recibiría? Luego comenzaron a deambular por las calles de Providencia. Al parecer iban a Coloquialmente, Ovalado, ¿perdón? ovalado. No, porque el ovalado también es el nombre que nosotros utilizamos en dos dimensiones. Alcanzaron a caminar. ¿Cuál sería? Alargada. Que tiene que ver con una forma alargada, por supuesto, es una característica. ¿Han escuchado hablar del cilindro? Ah, cilíndrica. Tiene la gran mayoría, ¿cierto? La gran mayoría de la forma de este objeto es cilíndrico. ¿Ya? Claro. Ese es el nombre que yo debiese decir. Ahora, algunas personas, claro, les decimos ovalada, en parte es, ¿ya?, pero no es el nombre correcto. Es solamente una parte de lo que tiene que es ovalada. Esa alargada, que es una característica, no es erróneo en lo que ustedes están diciendo, pero es incompleto. Es muy diferente decir error, ¿cierto? Estar equivocado a que esté incompleto. Lo que ustedes dijeron es algo incompleto, no erróneo, ¿ya? Porque si es alargada, sí tiene algo, ¿cierto?, que tiene que ver con una figura ovalada, pero en definitiva el nombre, la gran mayoría que tiene esto, ¿cierto?, es cilíndrico. Hay algunas personas que incluso les dicen círculo por la referencia, ¿cierto?, a este borde, ¿ya? O al que está acá arriba, que es exactamente lo mismo. Pero eso no es un círculo, ¿ya? Va más allá. Está compuesto por un círculo. Hay una forma ovalada, es alargada. Y al juntar todas esas características, nosotros le podemos mencionar con ese nombre que tiene, ¿cierto?, en tres dimensiones, y en este caso bien particular, que es un cilindro. ¿Mm? Y lo mismo va a pasar eh, con cualquier otra figura. En vez de decir triángulo, yo tendría que decir pirámide, ¿ya? O un paralelogramo, un trapezoide, y así, varias otras figuras que nosotros debiésemos dominar, ¿cierto?, en su nombre, pero si no lo dominamos no importa, da lo mismo, porque la comprensión en ese sentido nosotros la tenemos, ¿ya? Y eso es lo que nos hace comprender, ¿cierto?, en un aspecto como fundamental, primario, ya es básico, estos dos significados. Y eso es lo que más manejamos. La materia, de lo que está compuesto algo, ¿cierto? Y la forma. Entonces ahí nosotros tenemos que tener esas precauciones. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Sí? Porque ahora nos vamos a meter ¿Sí? Vale. Vamos a pasar a otra categoría, ¿cierto? Que son estas de acá, lo que tienen que ver con la sustancia y el accidente. Y cuando Aristóteles, ¿cierto?, para que nosotros podamos comprender el ser de algo, también tenemos que ocupar, además de materia y forma, sustancia y accidente. ¿Y qué nos dicen sustancia y accidente? La sustancia no tiene que ver con ese elemento dulce, ¿cierto?, que nos encanta comer de repente cuando nos dan estos antojos de comer cositas dulces. No con la sustancia, ¿cierto?, con este dulce en sí, sino que la sustancia hace referencia
a lo que es, ¿cierto? En esencia, el objeto que se está observando o el ser que se está observando, ¿ya? Es en sí mismo su propia esencia, ¿ya? Lo que realmente caracteriza lo fundamental de ese ser, ¿ya? Para nosotros, los seres humanos, la sustancia es propia, ¿ya? De un ser humano. ¿Mm? Eh, y en este sentido, va a cobrar una relevante importancia que cada ser humano tiene su propia sustancia. Y es por eso que nosotros nos podemos distinguir entre uno y otro. Porque independiente de cada uno, si bien es un ser humano, pero es un ser humano con ciertas características fundamentales de ideas, de valores, de cosas que no son apreciables de manera tangible, de manera material, ¿no? Los deseos, los pensamientos, a eso hace referencia la sustancia, ¿ya? A lo que es en esencia misma ese sujeto, ¿ya? Cuando hablamos de seres vivos, ¿ya? Tanto personas como animales, pero también las cosas, ¿ya? La sustancia de este objeto es ser una taza, ¿ya? Es ser un recipiente que va a contener otras sustancias, ¿ya? Que contiene, que es una especie de recipiente también. Eh, y esa va a ser entendido como sustancia. En cambio, y en ese sentido estricto, eh, las sustancias no van a cambiar, aunque cambien algunas cositas pocas. Lo voy a explicar con el cuento del accidente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el accidente, el concepto de accidente, hace referencia a cosas que tiene, ¿cierto? Ese ser, pero que yo las puedo modificar, yo las puedo cambiar, puedo agregar o puedo sacar y aún así la sustancia no cambia. Ejemplo, lo accidental en esta taza sería, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosita? Eh, ¿Manojo? No, esta argolla aquí. Esta argolla sería accidental. ¿Por qué? Porque si yo saco esta argolla, que obviamente sirve muchísimo, eh, esto deja de ser taza, este objeto deja de ser una taza si yo le quito esta argollita para poder tomarla. Díganme ustedes, ¿deja de ser una taza? O un tazón, en realidad es gigante. ¿Qué dicen ustedes? ¿Deja de ser? No, sigue siendo taza. Creo que no. Sigue siendo taza, exactamente. Por lo tanto, esta cosita de aquí es un accidente. No hace referencia a los accidentes automovilísticos, ¿cierto? De tránsito y ese tipo de cosas. Sino que hace referencia a cosas, a características que tienen, ¿cierto? O que se pueden agregar, porque no las tiene, y aún así no van a cambiar su sustancia, ¿ya? No van a dejar de ser lo que son. Si yo el ejemplo que yo acabo de mostrar es sacando algo. Ahora, si yo pinto nuevamente esta taza, la pintura, que si bien le pertenece al objeto, porque yo lo voy a unir, ¿cierto? La pintura se adhiere al objeto, ¿cierto? Pasa a ser parte del objeto. La pintura vendría siendo también una característica accidental, porque yo agregando esa pintura, deja de ser taza, cambia, ¿o no? No, Tampoco cambia. creo que no. Por supuesto, tampoco cambia. Por lo tanto, la pintura, ¿cierto? El elemento que yo puedo, material que yo puedo ocupar, ¿cierto? En este objeto para hacerlo ver diferente, no va a hacer que cambie su sustancia, que cambie su esencia. Va a seguir siendo taza. Si yo le pongo un sticker, si se me sale un pedacito que aquí tenía un... Uy, ahora se me perdió. Había un trozo menos de aquí de la taza, en el borde, que son las típicas picadoras que tienen, ¿cierto? Estos objetos que a veces se echan a perder. Pero ese trocito menos, que también puede tener, ¿cierto? También pasa a ser un accidente.
porque no va a dejar de ser taza. Por lo tanto, los accidentes siempre van a hacer referencia a características, a cosas que yo le puedo agregar o le puedo sacar y aún así no va a cambiar la esencia de lo que estemos observando. Y en los seres vivos pasa exactamente lo mismo. Nosotros, ¿qué tenemos de accidental que nosotros nos sacamos o nos ponemos y aún así no cambiamos nuestra esencia, no cambiamos nuestra sustancia? ¿Qué creen ustedes? Cuando nos cambiamos ropa. Ya, tiene que ver con un factor externo, muy bien, sí. La ropa pasaría a ser accidental, porque en definitiva, yo me saco la ropa, no dejo de ser yo. Me pongo la ropa, tampoco dejo de ser yo. Muy bien. Exactamente, Camila. Ahora, esas son cosas externas, pero vamos a ir más allá todavía. Hay cosas incluso que son parte de nosotros, porque la ropa no se adhiere a mí, ¿ya? Pero hay cosas que nosotros tenemos adheridas, que son parte nuestra, que yo si las saco o las dejo, no voy a dejar de ser quien soy. Como por ejemplo, el pelo, exactamente. El pelo es un accidente, porque yo puedo sacarme el pelo y no voy a dejar de ser quien soy. Que tiene que ver con la barba también, muy bien, porque la barba también es pelo, ¿cierto? También es cabello. Entonces, el pelo es un accidente. De hecho, más, ¿cuántos de nosotros, yo no lo he hecho, ¿ya? Pero ¿cuántos de nosotros se tiñe el pelo y eso cambia la esencia de la persona? No, porque solamente cambia el color de su pelo nomás. Por eso el color del pelo, el pelo y otros elementos más, aunque nosotros las saquemos o las pongamos, no vamos a dejar de ser que somos. ¿Qué cosas usamos, por ejemplo? ¿Qué cosas hacemos en nuestros aseos corporales? Por ejemplo, la uña, también es accidental. Cortamos las uñas, Cortamos claro. las uñas, nuestra misma piel siempre va soltando elementos, ¿cierto? Siempre va soltando células y también pasa a ser accidental, porque aunque a mí se me vaya saliendo esa piel, y es por eso que también las camas hay que limpiarlas, ¿cierto? Por eso hay que hacer aseo de las piezas, las ropas se lavan, porque esas son cosas accidentales, salen de mí, pero yo no dejo de ser quien soy. Y de aquí yo siempre utilizo, y por eso me encanta en este sentido la concepción que tiene Aristóteles cuando nos define, ¿cierto?, el entender el ser de estas cosas, el ser de las cosas, y en este caso bien particular el ser de los seres humanos, situaciones que son mucho más cotidianas y que son mucho más complejas y que deberíamos utilizarlas para mejorar nuestra comprensión, incluso hasta de nosotros mismos. Yo no sé si ustedes, pero yo por lo menos voy a hablar de casos personales míos, ¿ya? Y en este caso, mi madre tiene y tuvo en realidad cáncer mamario. Entonces se vio a una encrucijada cuando le dieron la alternativa de a someterse a la operación, ¿cierto?, de la extirpación de la mama. Le dieron dos alternativas. La primera es que podían extirpar solamente el cáncer, ¿cierto?, las células cancerosas que tenía en la mama, o extirpar la mama completa. Cuando yo conversé con ella, le traté de hacer entender esto. Yo le preguntaba, ¿tú te vas a ver, si por ejemplo yo me saco la uña, ¿voy a dejar de ser quien soy? Así como ustedes lo pensaron muy bien. El pelo, si yo me lo saco, ¿voy a dejar de ser quien soy? No, muy bien, Camila, exacto. Pero nosotros tenemos un complejo muy, muy grande en este sentido, cuando por ejemplo, en el caso de las mujeres, se tienen que extirpar la mama. ¿Por qué? Porque muchas mujeres se sienten menos mujeres por no tener mama. Exactamente, que tiene que ver con un cuento de la apariencia. Pero aquí viene lo fundamental y lo espectacular de la definición de Aristóteles, que nos dice que precisamente muchas cosas, muchas partes de nuestro cuerpo pueden salir de nosotros
pueden dejar de estar con nosotros y nuestra esencia no va a cambiar, no vamos a dejar de ser quienes somos. Y ese es el error que nosotros hemos cometido a lo largo de la historia. En el caso de las mujeres, ¿cierto? Con el cuento de la mama, cuando pasan por un cáncer mamario. Hay muchas mujeres que se sienten menos mujer por no tener mama. En el caso de los hombres también pasa exactamente igual cuando tienen que someterse, ¿cierto?, a operaciones de extirpación de testículos. ¿Mm? O porque no tienen una cierta forma, ¿ya?, en sus cuerpos y se sienten menos hombres o nos sentimos menos mujeres. Entonces acá con Aristóteles podemos reivindicar este tipo de pensamiento. Entender que no tener una mama, que no tener pelo, no nos va a dejar, eh, no vamos a dejar de ser quienes somos. Porque esas son situaciones accidentales, son elementos accidentales. Y eso, pucha, que cambiaría mucho eh, nuestra forma sana, ¿cierto? Positiva de nuestra propia existencia. Si aplicáramos esto de manera así como lo estamos viendo ahora, sería, pucha, una gran ayuda para muchas personas que pasan por este tipo de situaciones. Que dicho sea de paso, no es que ellas las busquen. Nuestra sociedad a lo largo de toda la historia humana siempre nos ha estado inculcando ideas. Y una de esas ideas negativas en este caso es esa. Hacernos sentir menos, cuando en realidad no lo es. Carolina, no sé si tú querías decir algo. Que activo su micrófono. No, disculpe, profe, se activó. Ya, no hay problema, no se preocupe. Es lo de menos. Y eso, en este sentido, nosotros debemos, ahora que ustedes lo saben, que ahora que ustedes lo comprendieron, comencemos a aplicarlo. Comencemos a tratar de masificar esta idea. En el sentido de que cualquier cosa que nosotros tengamos, si las perdemos, no vamos a dejar de ser quienes somos. ¿Mm? Yo eso también se lo he tratado de enseñar a mis estudiantes. Hubo un caso súper que me llegó mucho y que traté de hacerle ver a este sujeto el problema, que estaba tan inmerso en esa perspectiva, ¿cierto?, de la forma, de la apariencia, como nos describió, que cierto, Camila, ahí en el chat, que no sé si al día de hoy habrá cambiado su forma de ver precisamente su propio ser, ¿ya? El hecho de mirarse a sí mismo. Y en este caso, ¿cierto?, en psicología hablamos de lo que es la autoestima. Entender que más encima ocurrió por una situación súper, a ver, ¿cómo se le puede decir? Anecdótica. Porque de anecdótico así como que no tiene mucho, pero un estudiante que yo tuve, ¿cierto?, en uno de los tantos colegios en el que yo trabajé, era modelo, ¿ya? Un hombre, modelo. Y ustedes saben el trabajo que tienen los modelos, ¿cierto?, que tiene que ver netamente con su apariencia. El problema de este sujeto es que un día faltó a clases, y no faltó porque estuviese enfermo, sino porque él fue a... que es lo que me contaba, se quedó en el campo, se quedó en su casa, arrancó por ahí, ¿cierto?, a la casa de un amigo, y se fueron a cabalgar con el amigo, porque eran de campo. El problema es que en esa cabalgata tomó mal las riendas, y al tomar mal las riendas le rebanaron un dedo. Si no me equivoco, había sido ¿cómo se llama este? Anular. Uno de los dedos, y no me acuerdo de qué mano era, ya a esta altura, porque fue hace bastante tiempo atrás. Y eso le afectó muchísimo, 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 que incluso hasta eh, dudó de seguir practicando, ¿cierto?, la carrera del modelaje, ¿ya?, por cuento de la apariencia, po. Y yo le intenté hacer ver esto, precisamente lo que estamos viendo ahora, que incluso por, por haber hecho la cimarra y haber sucedido aquella acción, que él no cambiaba, po. Que cambiaba una parte nomás de su corporalidad, pero su esencia, su propia sustancia, lo que realmente él es, no iba a cambiar, porque nuestro cuerpo es simplemente un vehículo,
Un vehículo importantísimo, eso sí, ¿ya? Porque es con lo que nos conecta a este mundo. Pero aunque lo perdamos, aunque sufra cambios, nos vamos a dejar de ser quienes somos. Eh, ¿Cómo lo puedo yo también explicar de manera incluso hasta natural? A lo largo de toda nuestra vida, nuestro cuerpo cambia un montón de veces. Desde que somos concebidos, ¿cierto?, en el vientre materno, hasta cuando morimos. Nuestros cuerpos van cambiando constantemente. Entonces, en esos cambios constantes, lo esencial no es el cuerpo, no es esa materia, es la sustancia, es la esencia. Por eso es que cobra valor las ideas que tiene la persona. Por eso es que cobra valor en su esencia los valores. Todo lo que no tiene que ver con algo tan tangible, con algo material, con algo que yo pueda comprobar con mis sentidos. Lo sustancial es lo que pensamos, es lo que se nos pasa por la cabeza, es lo que eso que se nos pasa por la cabeza expresamos con nuestras acciones, porque incluso hasta las acciones son inmateriales. Se materializa con los movimientos y con las cosas que realizamos, pero la acción en sí misma es inmaterial. Y por eso cobra más relevancia las acciones que lo que yo puedo decir. Porque la acción dice quién soy. En cambio, yo puedo decir que soy, pero al fin y al cabo no ser. O sea, yo puedo, de manera concreta, yo le puedo decir a ustedes que yo soy honesto. Pero en realidad, ¿qué va a demostrar mi esencia, mi sustancia? Es si yo expreso con mis acciones que yo soy honesto. No lo que yo digo. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero en definitiva, ¿quién soy yo? No soy lo que digo. Soy lo que hago o dejo de hacer. Ese soy yo. Esa es mi esencia. Esa es mi sustancia. Eso es las personas. Si eso lo llevamos, ¿cierto?, al objeto, pasa algo similar, exceptuando el cuento de las acciones. Pero creo que con eso ustedes lo pueden entender, ¿o no? ¿Hay dudas? ¿Cómo vamos hasta aquí? Vale. Bien, profesor, Gracias. vamos bien. Excelente, excelente. Y por último, el último grupo. ¿Ya? Así que por eso mismo, antes de pasar a este último grupo, comencemos a aplicarlo. Comencemos a aplicar. No es fácil, porque yo se lo mencionaba recién. Somos bombardeados constantemente en esto de tener estos tipos de pensamientos, ¿ya? Los medios de comunicación, y hoy día más que nunca las redes sociales, eso sí que nos cobra demasiado negativo. Demasiado negativo para poder entender este tipo de cosas, en el sentido de que debo entender que mi esencia, mi sustancia, eh, es lo primordial, no es lo accidental. Por lo tanto, mi cuerpo es simplemente un vehículo. Si yo no tengo una mano, el día de hoy yo estoy haciendo clase en un colegio, ¿cierto?, en Quinta de Tilcoco, y ahí me he encontrado con personas que materialmente en sus cuerpos hay muchas diferencias. Por ejemplo, hay una niña que no tiene una mano, ¿ya? De hecho, yo le pregunté, le dije si eso le complicaba. Me dijo que cuando más chica sí le había complicado, pero ahora no, le da lo mismo y no estaba ni ahí en ese sentido. Pero a las otras personas les llama la atención. Pues entonces, ella ya tiene claro que la mano es simplemente un accidente, ¿ya? Si hay una persona que pierde una pierna, les contaba el caso, ¿cierto?, de mi madre, el cuento de las mamás, vamos aplicando este contenido, ¿ya? Son solamente accidentes. Son accidentales, son situaciones accidentales, ¿ya? Lo importante, y es por eso que nosotros nos debemos concentrar, es en la sustancia, sobre todo si nos relacionamos con las personas, es en la sustancia de las personas, es en la esencia de las personas. Eso es lo fundamental, ¿ya? Ahí es donde debiésemos nosotros centrarnos, ¿ya? Entonces, ya vimos el grupo de la materia y la forma, ¿cierto?, que hace referencia a cosas bien concretas. Ya hablamos de la sustancia del accidente, ¿ya?, que tiene que ver con el ser profundo, ¿ya?, y también
superficial, ¿ya? Del ser en sí mismo. Y nos estaría faltando ver lo que hace referencia al acto y la potencia, ¿cierto? A este último grupo que nosotros vemos acá, acto y potencia. Cuando Aristóteles, ¿cierto? En esta eh, función de hacernos entender de que el ser de las cosas, o el ser de los seres vivos, yo lo tengo que aplicar el acto, él nos está diciendo que yo tengo que pensar en el posible uso, ¿ya? En lo que se está utilizando, lo que está haciendo en el acto, en el presente, el objeto que se está observando o el ser que se está observando, ¿ya? En este caso, por ejemplo, eh, esta taza está siendo utilizada, ¿cierto?, como taza en sí misma. Si yo les muestro otra taza que tengo justo aquí al lado, que me sirve de ejemplo, ¿este está siendo utilizado como taza o no? No. ¿Cómo está siendo utilizado? ¿Cuál está siendo su función? Un guardador de servicio. Por ejemplo, por lo tanto, el acto de esta taza, sin dejar de ser taza, está siendo utilizado para otra cosa, como una especie de recipiente de servicio. ¿Cuántas cosas nosotros conocemos así? Caso más concreto. Esto que yo tengo acá es un lápiz, ¿no? Un bolígrafo. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, que no han tenido un cole, han tenido que utilizar esto no como lápiz? ¿Cómo lo utilizan en su momento cuando no tienen cole y tienen que amarrarse el pelo? Como un pinche. Exactamente. Se enrolla el pelo, un tomate y se inserta el Muy bien. lápiz. Bueno, yo no tengo el pelo tan largo, aunque lo tengo un poquito, pero precisamente se enrolla el pelo, ¿cierto? Y el acto ahí vendría siendo completamente distinto. Aunque me quedo, ¿no? Sí, algo me quedo. Es completamente diferente. Por lo tanto, el acto siempre va a ser en función de lo que está haciendo en el presente el objeto, independiente de lo que sea, ¿ya? Y la potencia, a diferencia del acto, si bien el acto hace referencia al presente, la potencia son las posibles potencialidades de uso o de ser distintas a lo que está haciendo en el presente. Además de ser un sujetador de pelo, ¿cierto? Porque no tengo un cole. ¿Qué otra potencialidad o qué otra forma de ser podría tener este lápiz? ¿Podría utilizarla como un arma, no? Sí. ¿Cuántos de ustedes jugaba con Como una bombilla también. exactamente, como una bombilla? Por lo tanto, O enrollar el papel en la boca y escupirlo. y hacerlo así. Todas esas posibilidades de ser es lo que hace referencia a la potencia, ¿ya? Por lo tanto, un objeto no solamente puede ser utilizado en el presente de una forma, sino que también puede ser múltiples posibilidades, y puede ser cualquier cosa. No solamente ser utilizado como un lápiz, sino tampoco como un sujetador de pelo. También puede ser un proyectil, un arma, un sujetador, no sé, de cualquier cosa. Un papel, un contrapeso, no sé. Ahí el cuento de la potencia entra, pero en juego, mucho, mucho, mucho en juego la imaginación. ¿Recuerdan lo que hablábamos de la imaginación con el pensamiento mítico? Que la imaginación, bueno, el pensamiento mítico no es algo erróneo porque utilizamos la imaginación, ¿cierto?, para poder explicar parte de la realidad, ¿ya?, que es la herramienta que yo tengo. Aquí, la imaginación yo la voy a utilizar para poder proponer diferentes posibilidades de ser de las cosas. Y lo mismo nos pasa con nosotros. ¿Qué potencialidades podemos tener nosotros? Muchas.
En el caso de la gente que, por ejemplo, piensa de manera profesional, cuando todavía no tiene una profesión, puede ser cualquier cosa. Tiene múltiples potencialidades, muchas posibilidades. ¿De qué va a depender? Del propio sujeto, de las propias decisiones que vaya tomando. ¿Ya? Obviamente hay otros factores que también influyen, ¿cierto? El contexto, ¿cierto? El ambiente, pero eso no va a coartar jamás las posibilidades que tenga. De hecho, es más, ¿cuántos casos sabemos de personas que estando coartadas incluso cuando les dicen, ¿a qué me refiero? Cuando hay personas que están enfermas y les dicen, no, ¿sabes qué? Tú no tienes la posibilidad, tú no vas a caminar. Y tiene problemas, ¿cierto? De movilidad en las piernas. Y dice, no, tú no vas a poder volver a caminar. Y resulta que el sujeto sí puede volver a caminar después. ¿De qué se valió para poder llegar a ese objetivo? No tomó en cuenta. Pensó que habían otras potencialidades. Pensó que sí era capaz de llegar y hacerlo. Se lo propuso, lo logró. ¿Qué es la diferencia con otras personas que no lo logran? Porque quizá precisamente hay ciertos factores, ciertas características que influyen para poder pensar en estas otras posibilidades de ser. Por supuesto, ese caso emblemático, ¿cierto? El famoso Nick Vujicic, ¿ya? Una persona que aparentemente no tiene ninguna extremidad y aún así tiene lo que tiene y ha logrado lo que ha logrado. Sin ninguna extremidad. Es capaz de nadar, tiene película, hace charlas por todo el mundo, tiene familia, esposa, hijos. Y ese es uno de los casos bien emblemáticos en este sentido. ¿Y qué lo diferencia él del resto? Lo que pensó de sí mismo. El cómo se concibe a sí mismo. ¿Recuerdan que yo le hablaba recientemente sobre la autoestima? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene sobre sí mismo? Él se vio con esas otras posibilidades. Independiente del, de lo coartado que puedas tener su propia realidad, siendo su acto presente, ¿cierto? Siendo su situación presente. Él no se vio así, coartado. Obviamente hubo un periodo en que le afectó, pero después de eso nadie lo detuvo y hasta el día de hoy nadie lo detiene. Entonces, si miramos a grandes rasgos, ¿cierto? Todas estas 6 definiciones, pucha que sería bastante mejor el mundo si lo aplicásemos de esa forma. Y es por eso que Aristóteles se destacó en este sentido cuando describe el ser de las cosas, de los objetos, y el caso bien particular de los seres vivos, en este caso nosotros. Aristóteles, de hecho, fue uno de los primeros en clasificar a los seres vivos, es decir, Aristóteles, además de ser filósofo, fue el primer biólogo, precisamente por esto que ustedes ven acá. Clasificó a los seres vivos por estas cositas, estas definiciones que ustedes están viendo ahí y que hemos estado conversando el día de hoy. Y que ya dicho sea de paso también se está acabando la clase. Y con esto estaríamos terminando, pero sería muy distinto. Sería muy distinto. Y esto tenemos que hacerlo todos los días. Tienen que ir aplicando todos estos conceptos todos los días. En los objetos, con los objetos, la definición de potencia es lo que hoy día se utiliza, ¿cierto? A través de lo que es la habilidad de la imaginación, ¿cierto? Esta propiedad cognitiva. Lo que hoy día llamamos el reciclaje, ¿cierto? Reciclar, reutilizar. Tiene que ver con esto de la potencia. Otra posibilidad. ¿Cómo se llaman las guías de las plantas cuando yo quiero que crezca derechito? El lápiz también podría ser ocupado para eso. Era el otro caso que la otra potencia que tendría. ¿Titor se llama? Ya, gracias. Gracias, Camila. ¿Un titor? Un tutor. Ya, un tutor. Un tutor para que la planta crezca derecha. Sin dejar de ser lápiz. No va a dejar de ser un lápiz, ¿cierto? Yo lo entierro ahí, pa, y lo amarro. Crece plantita derechita. Entonces, todo va a depender de nuestra capacidad de la imaginación. Por eso la imaginación en este sentido es importantísima de desarrollar, ¿no? Para poder pensar en otras posibilidades. En el caso de ustedes, la están aplicando.
las potencialidades que tienen ustedes hoy en día. Y dicho eso, bueno, hasta aquí quedamos. Hasta aquí quedamos con el ser de Aristóteles. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que agregar, porque puede que en cualquier minuto ya se cierre el video. Parece que no. Parece que quedó claro. Y si no hay pregunta, porque parece que quedó claro. Gracias por lo que suben ahí sus deditos. Bueno, entonces si quedó claro, aplicarlo, ¿ya? Y que les vaya bien, pues, a descansar, que ya son prácticamente las 10 de la noche. Creo que el día de hoy ya ha sido más que suficiente. Y con esto que acabamos de ver a Aristóteles, que dicho sea de paso, Aristóteles es uno de los grandes en la filosofía. Exactamente, eso mismo iba a decir Camila. Les deseo muy buenas noches y que descansen. Y nos estaremos viendo el miércoles entonces. ¿Ya? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Nadia. Buenas noches, Bella. Buenas noches a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces el día miércoles a las 7. De 7 a 8, ¿cierto? ¿Sí? De 7 a 8 nos estaríamos viendo, si no me equivoco. Que estén súper bien. Cuídense. I gave up talking.